El penetrante olor a aceite y gasolina era el sello distintivo del taller de don Ricardo, un viejo y polvoriento taller mecánico en el corazón de Monterrey, Nuevo León, México. Herramientas colgadas en paredes manchadas de grasa, llantas apiladas y el piso manchado por décadas de reparaciones pintaban la imagen de un bastión masculino. El constante murmullo de conversaciones groseras y risas machistas impregnaba el aire, reflejo de la mentalidad arcaica y prejuiciosa que prevalecía allí. En Minomex, este entorno, el trabajo manual se consideraba estrictamente masculino y cualquier idea de cambio parecía una afrenta, un sacrilegio. El marcado contraste entre la pasión del protagonista por la mecánica y el entorno hostil creó un escenario donde la resistencia a la innovación y la devaluación de la feminidad eran la norma. Elena La Chispita Ruiz, de 28 años, se movía con una seguridad que contradecía el ambiente hostil. Su overol de mecánica manchado de grasa no ocultaba la determinación en 1906. Sus ojos brillantes, su cabello oscuro, recogido en un moño despeinado, enmarcaba una mirada que revelaba una inteligencia aguda y una pasión inquebrantable por los motores. A pesar de ser licenciada en ingeniería automotriz, eligió trabajar en el taller de su difunto abuelo, don Ricardo, para honrar su memoria. Pero la decisión tuvo un precio: la incredulidad y el sarcasmo diario. Sus manos hábiles y fuertes estaban hechas para el trabajo, pero el peso de la desaprobación y la constante necesidad de demostrar su valía eran una carga diaria. Elena era técnicamente capaz y tenía mucho potencial, pero constantemente era desafiada y subestimada por ser mujer. Un día, la ruidosa rutina del taller se vio interrumpida por la llegada de un coche de lujo importado, un modelo raro y complejo, que se detuvo en el centro de la bodega. El dueño, un empresario visiblemente frustrado, explicó el misterioso problema del motor que nadie podía identificar ni reparar. Varios mecánicos de renombre ya habían fracasado. En el taller de don Ricardo, los mecánicos, entre ellos don Salvador Chava Robles, de 65 años, el mayor del grupo, lo intentaron durante horas, pero se dieron por vencidos, declarando que el motor era irreparable. Don Salvador, con las manos encallecidas por décadas de duro trabajo y una expresión ceñuda, pero con ojos que a veces delataban cansancio y una velada tristeza, meneó la cabeza en señal de desaprobación, reforzando la mentalidad machista y reacia al cambio que lo caracterizaba. Ante la frustración general, Elena se acercó al coche. Tras una inspección minuciosa, sus ojos brillaron con desafío. «Puedo arreglar esto», declaró, con voz firme en medio del ruido del taller. Los mecánicos estallaron en carcajadas. Don Salvador, que representaba la mentalidad más arcaica del lugar, rió más fuerte que los demás, con la voz cargada de burla. «Nunca arreglarás eso. Mejor vete a la cocina, chica». El comentario, cargado de prejuicios, golpeó a Elena con la fuerza de un golpe. Este suceso le provocó un colapso emocional inmediato. Sintió el dolor de la humillación, pero al mismo tiempo una rabia que la impulsó a demostrar su valía, allanando el camino hacia la validación que tanto anhelaba. Elena ignoró las risas y los comentarios sexistas que resonaban por el taller. Su mirada se centró en el complejo motor del coche importado, un reto aparentemente hecho a su medida. Pasaron los días y las noches, y el taller de don Ricardo, antes un lugar de horarios rígidos, ahora veía la incansable silueta de Elena. Investigaba diagramas electrónicos, consultaba manuales en línea y probaba cada componente con metódica paciencia. El suelo grasiento y el olor a aceite se convirtieron en su santuario. Trabajó incansablemente, ignorando los chistes susurrados y las miradas de desprecio que la atormentaban, sintiendo cómo el dolor de la humillación se transformaba en una rabia silenciosa que la impulsaba. Mientras Elena se entregaba por completo a su trabajo, don Salvador, quien al principio la observaba con escepticismo y desdén, empezó a notar algo diferente. La observaba trabajar durante horas, con una persistencia que rara vez encontraba en mecánicos jóvenes. Observó la inteligencia con la que analizaba esquemas eléctricos, la destreza de sus manos al manejar herramientas complejas. Un destello de admiración involuntaria empezó a asomar en su mirada hosca, algo que jamás admitiría en voz alta.
En un momento crucial, cuando Elena, agotada, estaba a punto de rendirse, sentada en el suelo del taller con la cabeza apoyada en la rueda del coche, él la sorprendió. El silencio de la noche se rompió con el tintineo de una taza. Don Salvador, con una expresión menos sombría que de costumbre, le ofreció un café humeante. «Tu abuelo siempre decía que el motor tiene alma. Hay que escucharlo», murmuró, con una mezcla de respeto reticente y la sabiduría que el tiempo le había dado. Las palabras del viejo mecánico conmovieron profundamente a Elena. Lo miró dándose cuenta de que bajo la insensibilidad de don Salvador se escondía un respeto por el legado de su abuelo y un reconocimiento, aunque leve, de su propio talento. Esta conexión, aunque sutil e inesperada, fue el punto de inflexión emocional. Elena comprendió que no necesitaba la aprobación de todos, solo la oportunidad de demostrar lo que sabía. Impulsada por esta nueva energía y la chispa de esperanza que despertaron las palabras de don Salvador, hizo un último ajuste. Con solo tocar el botón de encendido, el motor rugió potente y perfectamente, silenciando a todos los que se atrevieron a dudar de sus capacidades. El éxito del auto importado, aunque aclamado por algunos, agudizó el conflicto interno de Elena. Con cada nuevo reto, la lucha contra la inseguridad y el miedo al fracaso resurgió, alimentada por años de prejuicios. Se preguntaba si era lo suficientemente fuerte para enfrentar un entorno tan hostil y si valía la pena continuar esta batalla diaria, demostrando su valía en un mundo que la devaluaba obstinadamente. Además, cargaba con la responsabilidad de honrar el legado de su abuelo en medio de tanta adversidad, sintiendo la presión de mantener viva la reputación del taller de don Ricardo. Externamente, la resistencia de otros mecánicos se intensificó. Consideraban el éxito de Elena una amenaza a su dominio e intentaron socavar su reputación difundiendo rumores, como si solo hubiera tenido suerte de principiante o que el cliente de coches importados la estuviera ayudando. La presión financiera para mantener abierto el taller de su abuelo era constante y el escepticismo de los clientes de toda la vida, que preferían que hombres de verdad les arreglaran sus coches, era un obstáculo diario. La falta de nuevos aprendices dispuestos a ser formados por una mujer y la reticencia de algunos proveedores a tratar con ella reforzaban la tensión y la sensación de aislamiento. Don Salvador, aunque comenzaba a ceder en 1900, su postura inicial aún luchaba con sus propios prejuicios arraigados. La elogiaba por un trabajo bien hecho, pero a veces seguía haciendo comentarios sexistas o intentaba dar órdenes como si fuera su subordinada. Esta ambigüedad generaba fricciones ocasionales, un vaivén entre el respeto creciente y la persistencia de viejos hábitos. Elena sabía que la batalla contra los prejuicios no terminaría con un motor reparado. Era una lucha diaria por el reconocimiento y la igualdad. La Feria de 1909, Mecánica de Monterrey, uno de los eventos más importantes de la industria automotriz del país, fue un torbellino de innovación y tecnología automotriz. Elena, con cierta reticencia por parte de los organizadores, fue invitada a presentar el auto de lujo que había reparado, atrayendo la atención de medios especializados y curiosos. En su stand, el auto relucía, un silencioso testimonio de su experiencia. Con su overol limpio, aún con su característico brillo de grasa, Elena explicó los detalles técnicos del problema y la solución con una claridad y pasión que cautivaron a todos. Don Salvador, contrariamente a sus propias expectativas y a la terquedad que lo había atormentado toda su vida, apareció en el evento. Se mezcló con la multitud, con expresión sombría, pero con la mirada fija en Elena. La observó con una mezcla de orgullo disimulado y una punzada de sorpresa al verla tan cómoda en ese escenario, recibiendo los aplausos. Su presencia allí, silenciosa pero significativa, no pasó, desapercibida para Elena, quien sintió una mezcla de aprensión y esperanza. Cuando una periodista se acercó y le preguntó a Elena sobre los retos de ser mujer en la mecánica, ella contó la historia del taller de don Ricardo, mencionando la incredulidad inicial de algunos colegas y las bromas que soportó. Sin embargo, su voz no transmitía amargura, solo la verdad de su trayectoria. Fue en ese momento que don Salvador,
impulsado por un ímpetu incontrolable, se abrió paso entre la multitud. Xilopoomon quitó el micrófono a la periodista y el bullicio de la feria se acalló, con todas las miradas fijas en él. Con la voz entrecortada por la emoción y la sorpresa de sus propias acciones, don Salvador hizo una declaración pública sorprendente. Me equivoqué, comenzó con la voz ronca. Pensé que las mujeres no tenían cabida en el taller. Me estaba burlando de ella, pero esta chica tiene un talento que nunca he visto en ningún hombre. Arregló lo imposible. Es la mejor mecánica que he conocido. Es la verdadera heredera de don Ricardo. Las lágrimas corrían por el rostro arrugado del viejo mecánico, testimonio de su humildad y de la superación de sus propios prejuicios. Poderoso diálogo emotivo de don Salvador selló el camino para superar el dolor interior de Elena, el miedo al rechazo y la constante necesidad de demostrar su valía. Lágrimas de alivio, una mezcla de emoción y gratitud, corrieron por su rostro. La consolidación de su vínculo fue el punto culminante, demostrando que el respeto y la admiración pueden trascender las barreras de género y edad. Ese momento no solo fue la validación de Elena como mecánica, sino la prueba de que la verdad de la propia valía y pasión puede derribar los prejuicios más rígidos. Con el reconocimiento público en la feria, el taller de don Ricardo prosperó bajo el liderazgo de Elena, ahora conocido cariñosamente como Taller de la Chispita por los clientes y la comunidad. Una nueva clientela, atraída por su historia y su innegable talento, comenzó a buscar sus servicios. Pero lo más importante fue que recibió una afluencia de jóvenes aprendices, muchas de ellas mujeres, que, inspiradas por su ejemplo, buscaban aprender el oficio. El olor a grasa y gasolina se mezclaba ahora con las risas femeninas y el sonido de las nuevas herramientas al ser manipuladas por manos antes desconfiadas. Don Salvador, completamente transformado, se convirtió en su mentor y mano derecha. Su rostro tosco y cansado dio paso a un semblante más dulce, y sus ojos, antes tristes, ahora brillaban con genuino orgullo. Enseñó a sus nuevos aprendices con paciencia, compartiendo su sabiduría de décadas, pero siempre haciendo hincapié en el genio de Elena. Había aprendido a valorar el talento por encima del género, y su admiración por ella era incuestionable, convirtiéndose en un fiel aliado en su camino. Los beneficios sociales y personales fueron inmensos. Elena se convirtió en un símbolo del empoderamiento femenino en Monterrey y en todo México, demostrando que las mujeres pueden dominar cualquier campo, sin importar cuán tradicionalmente masculino sea. El taller de la Chispita se convirtió en un modelo de inclusión y excelencia, contribuyendo a un cambio de mentalidad en la industria mecánica antes cerrada. Su nueva filosofía era clara e inspiradora. La verdadera fuerza no reside en demostrar ser mejor que los demás, sino en inspirar y allanar el camino para que todos prosperen, sin importar su género. Había encontrado su propósito no solo en arreglar autos, sino en superar prejuicios y construir un futuro más equitativo. 10 años después, el taller de la Chispita era un referente nacional, con sucursales en otras ciudades y su propia escuela de mecánica, formando nuevas generaciones de profesionales altamente cualificados en todo México. Don Salvador, ya jubilado, era visto con frecuencia en el taller, con una sonrisa de orgullo, contando historias de cuando la Chispita arregló el coche que nadie podía, y aconsejando a los jóvenes aprendices, muchas de ellas mujeres, que vieron en él y Elena la prueba de que la pasión y el talento no tenían límites. Elena, ahora una exitosa empresaria y una conferenciante muy solicitada, seguía untándose el suelo del taller, manteniendo la esencia de su trabajo. Era un ejemplo vivo de que la pasión y el talento no tienen género, inspirando a todos. En una de las paredes del taller, junto a una sencilla placa en memoria de don Ricardo, otra brillaba con la frase: «El motor de la palanca de cambios ruge más fuerte que el prejuicio». El taller, antaño un bastión machista, era ahora un faro de innovación, inclusión y respeto, un testimonio del poder transformador de una mujer con un sueño y la valentía de luchar por él.